coloque la ubicación, pero también le vamos a decir en este punto, aquí, sí, aquí podemos convertirlo a lo mejor esta estructura en una string, simplemente para que nos dé el valor que necesitamos. Vamos a darle al 4. Se crean, ahí se está generando lo que sería el JSON de la información para nosotros diferenciar. Si le damos a la T, esto se está guardando. Vamos a salir y volver a entrar. Si nosotros entramos, ahora tenemos 3 sesiones específicamente. Y cuando nosotros nos venimos aquí, claro, tenemos el problema que todavía no estamos visualizando aquí toda la información. Pero por eso nosotros vamos a forzar dentro de nuestro nivel el visualizar esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitar esto por aquí. Lo que vamos a hacer es get save game. Debug case 7. Vamos a poner la letra 7 mismo. Perfecto. Y en este punto lo que vamos a hacer es coger el sistema de logs, get data. Aquí vamos a hacer un for each loop. Y solo nos interesa el tema de la ubicación porque es el que nosotros hemos cambiado antes. Y así forzamos un poco la visualización, ya que todavía no se están actualizando los datos dentro del widget develop, pero por lo menos así vamos viendo qué es lo que va pasando. Entonces si nos venimos aquí le vamos a pasar la ubicación, a compilar y a guardar. Vamos a venirnos aquí. Perfecto. Y ahora nosotros... ¿Un segundo? Vale. Nosotros nos vemos aquí y ahora nosotros apretamos la text que habíamos puesto, ¿no? Hemos puesto el 7. 7. Ahí tenemos save game. Perfecto. Si nosotros ahora nos vamos a la última sesión que nosotros hemos puesto y se genera esa carga y apretamos el 7 nuevamente, fíjense que ahora ya estamos accediendo a los datos del otro save game. Por lo tanto, nuestro sistema realmente ya está funcionando. Ahora lo único que nosotros necesitamos es reconstruir, en este caso el widget developer, para que nosotros podamos visualizar esos datos desde ahí. Sé que es un poco complejo, no se preocupen. Una vez que ya terminemos todo, hagamos un repaso completo de todo lo que hemos hecho y hemos solucionado para que lo puedan visualizar con un poquito más de calma. Bueno, en este punto ya hemos conseguido entonces poder cargar la ruta específica para poder cargar nuestros logs. Y como ven, ahora mismo ya podemos cargar todos los logs que estaban asociados directamente. Y si nosotros cambiamos de ruta, automáticamente esto debería reflejarse aquí. ¿Por qué no se refleja? Porque aunque los datos se estén cargando, todavía no se está reconstruyendo el sistema de logs para nosotros poder visualizarlo. Eso lo vamos a hacer después. Pero ahora nos vamos a concentrar en este desplegable y luego vamos a completar la lógica de este otro. Y finalmente, como ya les he dicho, tanto estos filtros como este botón y nuestro widget developer asociado al sistema de logs estaría terminado, ya que cada uno de estos puede reflejar cada uno de los acontecimientos que nosotros pongamos. Claramente lo iremos mejorando visualmente, haremos pequeñas variaciones ahora para dejarlo un poco medianamente bien, y cuando entremos ya a la clase de refactorización es cuando ya lo dejaremos completamente terminado. Sustituiremos algunos botones por imágenes y lo dejaremos visualmente mucho más atractivo. Ya con esto claro, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a irnos aquí al widget develop y le vamos a poner print string quitar. Y aquí le vamos a dar a empezar, y si se fijan ahora ya no se muestran los logs en print string, pero sin embargo aquí se siguen viendo, que es lo que nos interesaba en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos entrando, nosotros sabemos que en el filtro principal que nosotros desarrollamos, le estamos indicando, vamos a desplegar detalle, que se tiene que enseñar all. Pero esto está hecho a la mitad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros entramos dentro del sistema de construcción, este hace un análisis en base a un booleano que nos dice si están activados o no los filtros. En el caso de que no, lo que va a hacer es comprobarlo. Pero claro, nosotros no nos hemos dado cuenta de que existen dos tipos de filtros. Por lo tanto, tiene que haber dos tipos de verificaciones. No esto como lo tenemos aquí. ¿Por qué? La primera verificación es si contiene un tag en específico relacionado con el sistema. Y el segundo filtro tiene que ver con el tipo de dato que tiene que mostrarse. ¿Por qué? Si nosotros, volviendo atrás, vamos a nuestro sistema de filtro y le quitamos all, vamos a darnos cuenta de que perfectamente al entrar a nuestro sistema ya no se crea ningún tipo de constructor. Y esto se comporta bien. Sin embargo, si nosotros nos venimos a logs y ponemos system y ponemos solamente audio, ahora debería cargarse todos los logs referidos a nuestro audio. Y de momento también está pasando bien. ¿Qué pasa? Todos estos colores representan el tipo de dato que tiene que ver, que nosotros ya habíamos visto que según el tipo de dato. ¿Qué pasa? Ahora mismo lo que vamos a hacer es esa tercera línea que nosotros habíamos determinado que no íbamos a usar, es precisamente para nosotros determinar el tipo de dato que nosotros tenemos aquí. En vez de nosotros colocar solo el color, vamos a poner también una línea representativa que ponga, mira, esto es dentro del sistema de audio, luego le vamos a decir el tipo de dato que es y la fecha. Y cuando nosotros hagamos clic tendremos un mensaje completo de todo lo que debería verse o tratarse aquí. Con este concepto claro, si se fijan, ahora nosotros al cambiar este tipo de filtro, nosotros ya podríamos visualizar los logs por tipos de sistema y esto es súper cómodo. ¿Qué pasa? Esto claramente donde deberíamos poder visualizarlo es cambiándolo directamente desde aquí, no desde donde yo lo estoy haciendo. Ahora si se fijan, son todos solamente los del core y no se fija ninguno más. Perfecto. Entonces, en este punto tenemos que modificar inicialmente esta función que tenemos aquí para que pueda aplicar dos tipos de filtros muy diferenciados. Que el sistema primario de filtros es el sistema de sistemas, que es esto que tenemos aquí.
Nosotros habíamos creado el widget developer, que es esto que tenemos aquí, y el filter system widget. Estos son los dos tipos de filtros, pero claro, si nosotros nos fijamos, nosotros solamente estamos utilizando una de las dos variables, por lo tanto tenemos que modificar esto a dos tipos de filtros diferentes. Entonces, vamos a venirnos aquí, vamos a seleccionar nuestra función y vamos a crear otro y ponemos lo mismo. Aquí podemos poner system y aquí le podemos poner filter, normal. Type info. Vamos a poner gameplay tag container. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a necesitar entonces pasarle dos tipos de datos diferentes. Como estoy utilizando un plugin que lo que hace es reajustar los comentarios solo, es muy útil. Si se fijan, cada vez que los muevo, estos se van adaptando solo, reconociendo todo lo que pertenece dentro. Ya os haré un vídeo exclusivo de todos los plugins que yo utilizo. Como ven aquí hay muchos plugins para poder mejorar mi productividad dentro de Unreal. Es decir, que por norma general casi nunca suelo utilizar plugins que me añadan código, porque generalmente todo el código lo hacemos nosotros. Lo que sí que hacemos es añadir plugins de productividad del editor que nos facilitan mucho el poder trabajar de manera mucho más ágil. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a sustituir esto que tenemos y le vamos a poner que el del sistema va a ser este y el filtro va a ser este que tenemos aquí. Y ahora fíjense, si nosotros lo muevo no se adapta, pero si muevo este sí. Eso quiere decir que cuando nosotros seleccionamos y colocamos uno nuevo, tenemos que decirle que se coloque dentro. Entonces le decimos que lo añada. Por aquí. Vamos a decirle que se añada correcto y ahora reajustamos. De esa manera. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con esto para que se añada. Y vamos a seleccionar todo esto. Y perfecto. Se añade aquí y que reajuste. Ahora ya está todo bien colocado. Y ya tenemos los dos tipos de filtros. Y ahora con estos dos filtros tenemos que modificar nuevamente la función que nosotros habíamos hecho. Un segundo que me he equivocado. Voy a dejarlo aquí y ahí está. Perfecto. Y ahora esta función, incluso esto, también deberíamos quitarlo. No debería aplicarse un booleano de entrada porque complica las cosas. Realmente aquí nosotros necesitamos un gameplay. Perfecto. Y vamos a ponerle filter system. Y el de abajo simplemente filter. Y vamos a borrar ahora mismo esto, porque ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a ver cómo podemos generar todo esto. Vamos a refrescar porque hemos modificado las entradas. Esto lo vamos a quitar de aquí. Perfecto. Y aquí tenemos filter system. Vale. Aquí está filter system. Y a este le vamos a poner filter type info. Perfecto. Ahora ya lo tenemos un poquito más limpio. El motivo por el que nosotros ponemos tantas entradas a las funciones tiene que ver mucho con la refactorización y porque generalmente cuando hay parámetros de entrada que deben modificar el comportamiento interno, es muy importante que estos filtros los podamos externalizar para luego poder reutilizarlos en otro lugar. Una vez que ya tenemos esto, tenemos el filter de sistema. ¿Y qué pasa? En nuestro filter de sistema es el que debería ir aquí. Ponemos aquí filter system. Perfecto. Y nosotros sabemos que nuestro filter system lo primero que debería tener, que es esto que tenemos aquí, filter system, aquí está, perdón. Vamos a entrar. Compilamos. En vez de poner all, simplemente debería colocarnos en este caso Docs System, el audio, que es el primero que se selecciona en la creación del combo box. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente darle isValid y le vamos a dar a construir o no. Y de momento no estamos aplicando un segundo filtro. Entonces venimos aquí y al entrar vemos que ahora se están creando todos los filtros que tenemos aquí solamente del audio. Por lo tanto, el primer filtro está funcionando perfectamente bien. Ahora tenemos que hacer otra comparativa más. Tenemos que ver si realmente el otro filtro tiene o no el tipo de información. Entonces vamos a venirnos aquí y esto le vamos a cambiar, no me lo voy a poner. Esto es Field System, perfecto. Y ahora vamos a seleccionar, copiar, apretando. Siempre que me ven copiando y pegando no estoy haciendo control C, control V. Si no hago selección y aprieto control D y automáticamente me duplica lo que yo tengo seleccionado. Es una forma muy rápida de poder trabajar. Luego tenemos que aplicar este segundo filtro, que le tenemos que decir si sí o si no. Y en este segundo filtro tenemos que coger nuevamente nuestro sistema de logs data, lo que tenemos aquí. Perfecto. Y esto lo vamos a comparar directamente con nuestro filtro. Perfecto. Actualmente nuestro filtro, si contiene alguno de estos filtros, me lo tienes que poner. En caso contrario, no. Y ahora vamos a ver otra cosa muy interesante. Fíjense. Vamos a venirnos por aquí. Y ahora dentro de nuestro filtro, es el de arriba, perdón, vamos a quitarle, vamos a ponerle aquí logs, que se entienda bastante mejor. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, nosotros tenemos aquí puesto core y realmente no tiene que ser así porque el que controla los sistemas es el de abajo. Aquí tenemos que poner ahora mismo
no vamos a dejarlo vacío. Vamos a compilar y guardar y le vamos a decir que si contiene alguno de estos, entonces lo ponga. Y claramente no nos pone ninguno. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora nuestro sistema de filtro, nos vamos a ir sistema de logs, state, le vamos a poner debug, compilar, vamos a guardar, y ahora ya nos está colocando uno de un tipo en específico. Esto es maravilloso porque ahora ya nos permite visualizar según el tipo de filtro que nosotros tengamos. Aquí tenemos los de tipo error. ¿Y ahora qué pasa si nosotros ponemos más de uno? Si ponemos debug y error. Debug y error. Y ahora ya tenemos nuestro sistema de filtro completamente activo. Pero, claro, tenemos una problemática. Si nosotros en algún momento necesitamos hacer una única comprobación más, y es la siguiente. Es una comprobación previa que se salta de esta comprobación porque en el caso de que lo tenga, entonces no tiene que hacer ningún tipo de análisis de filtro más específico. ¿Y cuál es este? En este caso, tenemos que hacer aquí un hashtag y nosotros mismos le vamos a poner que si dentro del sistema de logs en el state tiene all, entonces, ¿no? Arrastramos y ve. Le vamos a decir, mira, en el caso de que contenga este tag, el de all, entonces automáticamente me lo vas a construir. En caso de que no, pues entonces haz una comprobación previa a ver de qué filtro es el que está activo o no. Entonces vamos a venirnos aquí. Perfecto. Así que vamos a poner filter. Vamos a poner type data. Maravilloso. Y aquí vamos a poner filter system. No, perdón. Aquí tenemos que poner filter type data. Tenemos que poner check filter type data all. Perfecto. Ahora sí que está correcto. Y claramente tenemos que poner que en caso de que no se esté generando, pues que no me lo ponga. Y ven, ahora se está ajustando porque considera que esto está dentro, pero si le damos aquí, ya se nos saca fuera y ya lo tenemos un poquito más estructurado. Ahora, nuestro último paso en este punto es que esto sea reactivo, es decir, que esto pueda llegar a aplicarse continuamente sin la necesidad directa de nosotros llamar a la función. Entonces, para eso, dentro del constructor tendríamos que hacer una comprobación previa más, que es para limpiar. Entonces, nosotros aquí vamos a ir de nuevo, aquí ponemos submanager y obtenemos esta función, logs, para obtener el widget específico de los logs, maravilloso, y aquí ponemos listview y cogemos nuestra listview. Y esto lo vamos a meter dentro de una nueva función. Que solo me lo va a hacer si es válido. Entonces aquí me va a poner widget develop. Y esta función la vamos a llamar clear list view. Perfecto. Y aquí vamos a aplicar, ahora veréis por qué, return. Y le vamos a poner un booleano. Success. Vale, y aquí tenemos que hacer un clear. ¿Por qué limpiamos? Porque de esa manera, antes de construir, siempre limpiamos. Un segundo. Vale, y ahora vamos a hacer aquí un getListNum, aquí está, y simplemente hacemos una pequeña comprobación y le decimos que si esto es igual a 0, entonces no hay elementos, y si no hay elementos, entonces pues no tienes que limpiármelo. Entonces si esto, en caso contrario, me lo limpias, no, incluso ya te diría que aquí lo podemos quitar y ya está. Perfecto. El motivo principal por el que nosotros hacemos esto es porque cada vez que nosotros deberíamos construir, en este caso, los objetos, debería realmente generarse, vamos a hacer un custom event. Claro, estamos dentro de una función y no podemos. Vale, en este punto, pues simplemente tenemos que llamar directamente a esta función que tenemos aquí. Pero esto va a tener diferentes tipos de consideraciones negativas que las resolveremos, no se preocupe, pero esto lo resolveremos directamente en la refactorización. De momento vamos a utilizar un sistema para poder llamar a esta misma función cada vez que nosotros pues claramente hagamos algún tipo de movimiento dentro de nuestros botones. Entonces venimos por aquí, vamos al combo box de sistema, llamamos a esta función, correcto. Claramente aquí está necesitando dentro de esta función una referencia al widget developer que tengo aquí. Estos son variables acopladas, es decir, son variables que están viviendo dentro del game instance. Perfecto. Y al final lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir.
Se supone que aquí estamos haciendo el cambio dentro del filter system log, en este caso es en el de sistemas, y en este que tenemos aquí, en el de sesiones es el que nos queda ahora mismo por cambiar, correcto. Vale. Y tenemos que irnos nuevamente a esto que tenemos aquí. Data State Filter, aquí removemos y colocamos. Le vamos a pasar una referencia al widget. Es el de información. Vamos a irnos dentro de nuestro widget, no se está creando nada. Ponernos por aquí. Vamos a crear nuestro sistema. El sistema está en audio. Vamos a comprobar. Vale. Antes de continuar, vamos a comprobar aquí que está todo correcto. Vale. Antes de poner el Clear List View, vamos a ver si esto se construye. Compilo. Vale, construir se está construyendo. Sistema de audio. Se ha ampliado al sistema core o recto, al sistema GameFlow. Ven cómo ahora se está ampliando y se está volviendo a construir más elementos dentro de esta lista. Pero el problema que tenemos es que se siguen conservando el resto y el de audio se vuelve a crear abajo. Y es precisamente por esto, por lo que tenemos que asegurarnos de limpiar lo que sería la list view antes de nosotros poder generar este tema. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a expandir este nodo. Perfecto. Vamos a irnos un segundo a donde tenemos correcto. Y aquí vamos a poner widget developer. Perfecto. Y vamos a irnos un segundo a este combo box de sistemas donde tenemos esto de construcción. Al volver, no se nos está creando. Realmente ahora el problema que estamos teniendo es que se nos está limpiando, pero luego no está construyendo. Entonces vamos a ver dónde está el problema. Un segundo, porque puede ser esta simple comprobación. Vamos a ver si es mayor que 0. Igualmente deberíamos construírmelos igual, pero vamos a comprobar. No me los está construyendo. Y es precisamente por este motivo de aquí. Vale, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos sobre todo de funciones que generan este tipo de eventos en el mismo tick. Entonces, ¿por qué en este punto, y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, no se están construyendo los objetos justo después de limpiarlos? Pues esto tiene una explicación muy importante. Se llama el sistema de procesamiento interno. Cuando llamamos al clear list item, Unreal al final no borra inmediatamente todos los widgets. Lo que pasa es que marca una lista para limpiar y en el siguiente tick del sistema slate tick lo que hace es que va destruyendo las referencias visuales. Al final esto significa que durante ese mismo tiempo la list view todavía está en proceso de desmontar sus ítems. Entonces esto tiene cierto conflicto y por lo tanto nosotros deberíamos en este punto generar lo que sería un pequeño desfase y separar las lógicas. Mañana se publicará el siguiente capítulo aquí en YouTube. Y si no quieres esperar al siguiente capítulo, entra ya a platanogames.es. Regístrate gratis y accede al curso completo, con material exclusivo y descargables. Síguenos en redes y únete a la newsletter para no perderte los nuevos lanzamientos y regalos.